Europa la esclavitud ha existido en múltiples formas a lo largo de la historia y en una amplia variedad de culturas, pero la esclavitud en América, las colonias de América del Norte, América del Sur y el Caribe, fueron alimentadas en última instancia por el trabajo de los africanos esclavizados y sus descendientes. Hay una pregunta importante que muchas personas no se detienen a hacer: ¿por qué africanos? El continente africano siguió su propio camino de desarrollo, sin intervención externa significativa hasta el siglo XV de nuestra era. Algunas grandes civilizaciones como la Kush, Aksum, Mali y Gran Zimbabue florecieron en África en los años anteriores a 1500. En este periodo temprano, los africanos participaron en extensas redes comerciales internacionales y en viajes transoceánicos. Ciertamente, algunos estados africanos habían establecido importantes relaciones comerciales con India, China y otras partes de Asia mucho antes de que fueran interrumpidas por la intervención europea. Fue el oro de los grandes imperios de África Occidental como Ghana, Mali y Songhai el que proporcionó los medios para el despegue económico de Europa en los siglos XIII y XIV y despertó el interés de los europeos por África Occidental. De hecho, fue la riqueza de África Occidental, especialmente como fuente de oro, lo que alentó los viajes de los primeros exploradores europeos. Para el siglo XV, el continente africano ya era uno de gran diversidad. En muchas partes del continente no existían grandes estados centralizados y muchas personas vivían en sociedades donde no había grandes divisiones de riqueza y poder. En tales sociedades, generalmente había sistemas de gobierno más democráticos mediante consejos de ancianos y otras instituciones basadas en el parentesco y la edad. Como consecuencia, también hubo una diversidad de creencias religiosas y filosóficas. Pero cuando surgió una demanda externa de personas esclavizadas, algunas sociedades africanas pudieron proporcionar esclavos y lo hicieron. Había, por ejemplo, un comercio de exportación de esclavos, llevándolos a través del Sahara desde el oeste hasta el norte de África, siguiendo una ruta similar a otros bienes comerciales como el oro y la sal. Los africanos esclavizados también se vieron obligados a ir a partes del Medio Oriente, a la India y quizás incluso a China. Desde mediados del siglo XV, África entró en una relación única con Europa que condujo a la devastación y despoblación de África, pero contribuyó a la riqueza y el desarrollo de Europa. Desde entonces hasta finales del siglo XIX, los europeos comenzaron a establecer un comercio de cautivos africanos. Los primeros 130 años, los portugueses dominaron el comercio transatlántico de esclavos. Después de 1651, cayeron a la segunda posición detrás de los británicos, que se convirtieron en los principales transportistas de africanos al Nuevo Mundo, una posición que continuaron manteniendo hasta el final del comercio a principios del siglo XIX. Los primeros esclavos centroafricanos fueron los cautivos externos de los Bakongo. Los intentos de limitar la esclavitud a cautivos externos fracasaron y pronto se vendieron esclavos dentro de la sociedad Congo. Muchos eran guerreros capturados de las guerras Haga de 1569. A mediados del siglo XVI, después de que los portugueses establecieran una colonia de Angola en el territorio de Mbundu, el tributo que anteriormente pasaba al rey se pagaba a un oficial del ejército portugués, en lugar del jefe tradicional. Los oficiales del ejército exigieron que el tributo se pagara en forma de esclavos. A finales del siglo XVI se exportaban 10.000 esclavos al año desde Luanda, el área de captación de esclavos de Angola. Francia se unió al tráfico de esclavos en 1624, seguida pronto por Holanda y Dinamarca. Los holandeses arrebataron el control del comercio transatlántico de esclavos a los portugueses en la década de 1630. Inglaterra luchó en dos guerras con los holandeses en el siglo XVII para obtener la supremacía en el comercio de esclavos. Se formaron 3 compañías inglesas especiales, incluida la Royal African Company, para operar en la venta de esclavos. Se les otorgaron los derechos exclusivos para comerciar entre Costa Dorada y las colonias británicas en América. Comenzando con la demanda española de mano de obra esclava, una demanda que continuó y se expandió en las otras colonias y en los Estados Unidos, incluso después de la abolición del comercio en 1807, la trata transatlántica de esclavos trajo entre 9.6 y 11 millones de africanos al Nuevo Mundo. Algunas naciones europeas transportaron más africanos que otras y algunas regiones del Nuevo Mundo recibieron más africanos de ciertas regiones que de otras.
Los europeos importaron esclavos africanos en parte por razones demográficas. Como resultado de las enfermedades epidémicas que redujeron la población nativa entre un 50 y un 90%, la oferta de mano de obra fue insuficiente para satisfacer la demanda. Los africanos tenían experiencia en la agricultura intensiva y la cría de ganado, y sabían cómo cultivar cultivos como el arroz con los que los europeos no estaban tan familiarizados. Inicialmente, los colonos ingleses dependían de sirvientes blancos contratados en lugar de esclavos negros. Más de la mitad de todos los inmigrantes blancos en las colonias inglesas durante el siglo XVII eran convictos o sirvientes contratados. Todavía en 1640 probablemente había solo 150 negros en Virginia, y en 1650 300, pero ya en 1680 el número había aumentado a 3000 y en 1700 a 10.000. Enfrentados a la escasez de sirvientes blancos contratados y temerosos de una revuelta de sirvientes, los colonos ingleses recurrieron cada vez más a los africanos esclavizados. Entre 1700 y 1775, más de 350.000 esclavos africanos entraron en las colonias americanas. Una vez que la agricultura de la plantación se estableció más a fines de los siglos XVII, XVIII y XIX, el éxito comercial de las plantaciones de cultivos comerciales como el azúcar, el tabaco, el arroz y el algodón aumentó considerablemente la demanda de mano de obra y solidificó la dependencia económica de la esclavitud. Las complicaciones con el mantenimiento de poblaciones de indios americanos esclavizados y sirvientes europeos significaron que los propietarios de las plantaciones recurrieron a la esclavitud africana como su principal fuente de trabajo. El éxito económico de los cultivos comerciales del Nuevo Mundo aseguró que los dueños de las plantaciones acumularan más capital para invertir tanto en mano de obra esclava como en tierras. Es así como los traficantes de esclavos en África se expandieron más allá de las áreas portuarias hacia el interior para obtener más cautivos. Durante el siglo XVIII, los africanos y sus descendientes afroamericanos se convirtieron en la población esclava dominante en las Américas. En las principales áreas de plantaciones, su número era tan grande que se convirtieron en la mayoría de la población. Aunque los derechos legales específicos, las experiencias sociales, las posibilidades de manumisión y el trato laboral de los africanos esclavizados variaron mucho con el tiempo y en diferentes contextos regionales, coloniales y económicos, el auge de la agricultura de plantación significó que la esclavitud africana se convirtió en el centro de muchas economías coloniales americanas. Para asegurar su éxito financiero, los esclavistas influyeron en los sistemas políticos, legales y sociales para limitar tanto la movilidad como la posibilidad de libertad para un número creciente de esclavos africanos y su descendencia. Los historiadores aún debaten exactamente cuántos africanos fueron transportados a la fuerza a través del Atlántico durante los siguientes 4 siglos. Una base de datos integral situó la cifra en poco más de 11 millones de personas. De ellos, menos de 9.6 millones sobrevivieron al llamado Paso Medio a través del Atlántico, debido a las condiciones inhumanas en las que fueron transportados y la represión violenta de cualquier resistencia a bordo. Muchas personas que fueron esclavizadas en el interior africano también murieron en el largo viaje a la costa. África no fue el único continente que se vio afectado de esta manera, y esta pérdida de población potencial fue un factor importante que condujo a su subdesarrollo económico. El comercio transatlántico también creó las condiciones para la posterior conquista colonial de África por parte de las potencias europeas y la relación desigual que aún hoy existe entre África y las grandes potencias mundiales. África se empobreció por su relación con Europa, mientras que los recursos humanos y de otro tipo que se tomaron de África contribuyeron al desarrollo capitalista y la riqueza de Europa y otras partes del mundo. La relación desigual que se creó gradualmente como consecuencia de la esclavitud de los africanos se justificó con la ideología del racismo, la noción de que los africanos eran naturalmente inferiores a los europeos.